un episodio especial de fin de año. Como es el episodio final de este primer año de Factor Kaiser, y te quiero agradecer que hayas estado conmigo cada semana, también te quiero regalar un taller que diseñé para impartir en eventos privados, con grupos especiales y empresas. Es mi regalo de Navidad para ustedes. En enero regresaremos con toda la energía e ilusión con nuestros 3 episodios semanales en los que analizamos y explicamos lo más importante que sucede en México cada semana. Este es un taller de reflexión propia para generar cada quien un criterio político propio a través de las preguntas más importantes. ¿Qué México quieres? ¿Es este el México que quieres para ti y para tu familia? ¿Es el actual tipo de gobierno el que puede construir el país que tú quieres? ¿Te has preguntado, has imaginado cómo se ve el país que quieres tú y para tu familia? ¿Crees tener hoy las herramientas para construirlo? ¿Quieres tenerlas? A ver, ahí te va. En este episodio de cierre del año, quiero hacer un ejercicio contigo. Sí, es un ejercicio de participación entre ambos. Este episodio es un mini taller para aprender juntos a hacernos las preguntas más importantes en los temas cruciales que le dan forma al país que tú y yo queremos. Escogí 10 temas y en cada uno te voy a plantear 10 preguntas muy concretas que nos deberíamos hacer todos para ir generando poco a poco un criterio político propio que nos lleve a cada uno a definir nuestro voto en 2024. Así, son 100 preguntas, pero tranquilo, no te abrumes. No tienes que tener una respuesta para todos y de inmediato. Te propongo lo siguiente. Ver el episodio completo una vez, para que veas cuáles temas y cuáles preguntas te llamaron más la atención, cuáles te movieron más. Después, puedes ver cada uno de los segmentos temáticos para ir contestando cada una de las preguntas que te hago y vayas anotando las respuestas en tu libreta favorita o en donde tú quieras. Te regalo este taller para que hagas este ejercicio con quien tú quieras. Puede ser con tu familia, puede ser con un grupo de amigos, con tus colaboradores del trabajo o con tus empleados. Úsalo a discreción. Es todo tuyo. La idea es que nos salgamos de ese absurdo discurso dicotómico de conmigo o contra mí y empecemos cada quien a generar y después entre todos una ciudadanía más consciente, más activa y más participativa en los ámbitos más importantes de la vida de nuestro país. Así, prepara tu pluma, tu libreta, tu celular, tu laptop o donde quieras apuntar las respuestas y vamos a empezar. Vamos a entrarle a las grandes discusiones. Vamos a hacernos las preguntas importantes para que poco a poco tengamos claro el México que queremos, la visión del México que queremos. Acompáñame a ver los 10 temas. Tema número 1. Visión de México en el mundo. Pregunta 1. ¿Integrado al mundo o aislado del mundo? Pregunta 2. ¿Hacia el norte o hacia el sur? ¿Hacia dónde queremos voltear? Pregunta 3. ¿Papá de Centroamérica o policía de Centroamérica? 4. ¿Con Europa o sin Europa? 5. ¿Con China o sin ella? 6. ¿Proactivo, espectador o parte de las mesas más importantes? 7. ¿Con los organismos multilaterales o sin ellos? 8. ¿Activos en la defensa internacional de los derechos humanos o mejor no? 9. ¿Parte de la lucha internacional contra el terrorismo o alejado de ella? Y pregunta 10. ¿Parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional o mejor nos alejamos de ese tema? Estas son las 10 preguntas que hay que contestar para ver qué queremos con México y nuestra relación con el mundo. Tema número 2. México y la economía. Pregunta 1. ¿Libre mercado o un Estado interventor? Pregunta 2. ¿Más o mejores empleos? Pregunta 3. ¿La economía informal es un mal necesario que debemos aceptar? Pregunta 4. ¿Todos pagan impuestos, aunque sea poco, o algunos no deben pagar nada? Pregunta 5. ¿Pocas empresas gigantes
o muchas empresas grandes y medianas que den muchos empleos? Pregunta 6. ¿Adiós al efectivo? Pregunta 7. ¿Queremos ser un gigante mundial o una economía sostenible? Pregunta 8. ¿Más abiertos o más cerrados al mundo? Pregunta 9. ¿Cuál debería de ser la columna de la economía mexicana? ¿El turismo, los servicios, la industria pesada, la maquila, la agricultura, la energía? Pregunta 10. ¿Muchos bancos medianos o pocos gigantescos? Estas son las 10 preguntas básicas para saber qué queremos de México y su economía. Tema número 3. México y la seguridad. Pregunta número 1. ¿Militares en funciones de policía o ya no? Pregunta 2. ¿Legalización de las drogas o no? Pregunta 3. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Pregunta 4. ¿Posesión de armas de fuego en casa? Pregunta 5. Si posesión sí, también portación. ¿De qué tipo de armas? Pregunta 6. ¿Una policía nacional o más de 2,000 corporaciones de policía diferentes por todo el país? Pregunta 7. ¿Ayuda de otros países en inteligencia, operaciones, entrenamiento y equipo o nosotros podemos solitos? Pregunta 8. ¿Inversión en seguridad o mejor austeridad republicana? Pregunta 9. ¿Eliminar cabezas del crimen organizado o atacar redes? O ninguna. Pregunta 10. ¿Cooperación o autonomía federal? Esas son las 10 preguntas que tendríamos que contestar respecto a México y la seguridad. Tema número 4. México y la salud. Pregunta 1. ¿Inversión en prevención o mejor en tratamiento de enfermedades? Pregunta 2. ¿Más hospitales o más doctores o más de ambas? Pregunta 3. ¿Medicinas gratis para todos? ¿Todas las medicinas para todas las personas? Pregunta 4. ¿A quién debe atender el Estado? Pregunta 5. ¿El Estado debe pagar el tratamiento de la drogadicción, por ejemplo? Pregunta 6. ¿El derecho a la salud incluye tratar cualquier enfermedad, la que sea? Pregunta 7. ¿Quién debe tener seguridad social estatal y quién seguro privado? Pregunta 8. ¿Los prisioneros tienen el mismo derecho a la salud que todos los demás? Pregunta 9. ¿La obesidad es un tema de salud o un tema social cultural? Pregunta 10. ¿Eutanasia sí o eutanasia no? Estas son las 10 preguntas que deberíamos estarnos preguntando todo mundo en el tema de la salud. México en la salud. Tema número 5. México y la educación. Pregunta número 1. ¿Calidad o cobertura? ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? 2. ¿Inversión en capacitar maestros o inversión en tecnología? ¿O las dos? Pregunta 3. ¿Sirve el modelo educativo actual? Pregunta 4. ¿Hasta qué grado debe ser pagada completa por el Estado la educación? Pregunta 5. ¿Con los sindicatos o mejor sin ellos? Pregunta 6. ¿Todos los alumnos deben recibir la misma educación? 7. ¿Educación para desarrollar a la persona o para encontrar trabajo? 8. ¿Qué tan importante es el arte en la educación? 9. ¿El deporte es parte fundamental de la educación básica? ¿Sí o no? Pregunta 10. ¿La escuela debe suplir las carencias de la educación familiar? Esas son las 10 preguntas de México y la educación. Tema número 6. México y la pobreza. Pregunta 1. ¿Menos comunidades pobres o menos familias pobres? Pregunta 2. ¿Regalar dinero o crear mejores condiciones de desarrollo? Pregunta 3. ¿Acabar con la pobreza o con las condiciones que la provocan? Pregunta 4. ¿Es posible acabar con la pobreza en una economía que no crece? Pregunta 5. ¿Crear riqueza o mejor repartirla? Pregunta 6. ¿Los impuestos son una buena vía para redistribuir la riqueza? Pregunta 7. ¿Patrimonio o dinero en efectivo? ¿Qué debe proveer el Estado? Pregunta 8. ¿Es un problema nacional, es regional o es un tema mundial? Pregunta 9.
¿Cuál es la línea de pobreza para ti? Pregunta 10. ¿Con pagar tus impuestos colaboras en la lucha contra la pobreza? Estas son las 10 preguntas que deberíamos hacernos en México y la pobreza. Tema número 7. México y la justicia. Pregunta 1. ¿Puedo decidir cuándo cumplir con la ley? Pregunta 2. ¿Acceso para todos o eficacia? ¿Qué es más importante para ti? Pregunta 3. ¿Castigo duro o prevención? ¿Qué es la prioridad? Pregunta 4. ¿Prefieres que un violador de cada 10 pague una gran pena o mejor que 5 de cada 10 paguen una pena moderada y justa? 5. ¿Pena de muerte sí o no? 6. ¿En alguna situación tolerarías saber que se utiliza tortura? 7. ¿Está bien que un secuestrador pague una pena aunque se hayan violado sus derechos en el proceso? 8. ¿Invertir en una vida digna para quien está en la cárcel? ¿Sí o no? Pregunta 9. ¿Defensa gratuita de calidad para todos? Pregunta 10. ¿Austeridad o buenos sueldos para quienes forman parte del sistema de justicia? Esas son las 10 preguntas que nos debemos hacer en México y la justicia. Tema número 8. México y el medio ambiente. Pregunta 1. ¿Más turismo o más selvas y playas? Pregunta 2. ¿Petróleo o energías renovables? Tema 3. ¿Pepenadores o reciclaje de basura? Pregunta 4. ¿Megaciudades o mejor comunidades sustentables y bien diseñadas? Pregunta 5. ¿Automóvil o transporte público? Pregunta 6. ¿Bosques o economía sustentada en la agricultura? Pregunta 7. ¿Agua cara o agua subsidiada siempre por el Estado? Pregunta 8. ¿Pesca sustentable o pesca para impulsar la economía? Pregunta 9. ¿México en los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente o no, mejor no, alejado de ellos? Pregunta 10. ¿El medio ambiente es responsabilidad del gobierno o es responsabilidad de todos, de todas las familias mexicanas? Esas son las 10 preguntas que nos debemos hacer en el tema México y el medio ambiente. Tema número 9. México, la cultura y el ocio. Pregunta 1. ¿El Estado debe financiar la cultura? Pregunta 2. ¿El Estado debe preservar las tradiciones o impulsar el nuevo arte? Pregunta 3. ¿Parques o desarrollos inmobiliarios y centros comerciales? Pregunta 4. ¿Museos, estadios o centros comerciales? Pregunta 5. ¿Ciudades para caminar o ciudades para estar siempre bajo techo? Pregunta 6. ¿La música y el cine deben ser financiadas por el Estado? Pregunta 7. ¿El Estado tiene buen gusto para definir cuál es el arte que va a financiar? Pregunta 8. ¿Lectura o desarrollo de habilidades artísticas? 9. ¿Los tesoros nacionales son para preservar o para explotar como turismo? Pregunta 10. ¿Existe el concepto de la cultura mexicana? Estas son las 10 preguntas que nos deberíamos hacer en el tema México y la cultura y el ocio. Tema número 10. México y su sociedad. Pregunta 1. ¿Diversidad o mejor homogeneidad? Pregunta 2. ¿Cuotas de género en cualquier ámbito y para siempre? Pregunta 3. ¿Ciudadanos del mundo o mejor aldeanos nacionales? Pregunta 4. ¿Recibimos refugiados de Centroamérica y de otros lugares o mejor cerramos las fronteras? Pregunta 5. ¿Sociedad civil organizada o mejor desorganizada? 6. ¿Las generaciones son divisiones sociales que hay que ver y reconocer? 7. ¿El mundo digital nos deshumaniza o más bien nos abre nuevas oportunidades? Pregunta 8. ¿Estamos más o menos conectados que antes? Pregunta 9. ¿Cuántos Méxicos hay? Pregunta 10. ¿Somos racistas? ¿Sí o no? ¿Tú eres? Estas son las 10 preguntas que hay que tener siempre a la mano como respuestas claras para saber qué hacemos con México y su sociedad. Este es el mini taller. Como te decía, no tienes que tener una respuesta para todo. No por lo menos ahorita.
El camino al 2024 nos tiene que ir ayudando a convertirnos en mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos que están más informados, que tienen claro lo que está sucediendo en México. Y para eso, la mejor manera de empezar es hacernos preguntas. Estas 100 preguntas tienen como objetivo que poco a poco vayas abordando los temas que construyen a México. Si te fijas, estos 10 temas son quizá lo más importante que tenemos que definir hacia adelante para tener una visión clara de qué México queremos. Te necesita a ti con un criterio propio, que sepas qué quieres en cada cosa, en cada tema, para que tengas la capacidad de exigírselo a aquellos que van a estar en los puestos claves, tomando decisiones claves en cada uno de sus asuntos. Es la mejor manera de ser ciudadano, saber qué quieres para poder exigírselo a las personas que tienen esa responsabilidad. Gracias por haberme acompañado este año. Para mí ha sido muy especial este primer año de Factor Kaiser. Vamos a regresar con todo a partir de enero, con nuevos productos, con nuevas formas de comunicarnos, con nuevas formas de entender la realidad. Te dejo este episodio como taller para que lo uses con donde quieras. No me tienes que pedir permiso de nada. Lo puedes poner en el lugar que quieras para que se genere una buena conversación de los temas más importantes. Felices fiestas a todos. Acaben un año increíble, ciérrenlo de manera que los convenza de estar en el lugar y en el momento correcto para que el año que entra le entremos con todo al rescate y la reconstrucción de México.